Una familia ayerana ha visitado hoy por primera vez el lugar donde está enterrado su abuelo. El hombre cayó en el 38 víctima de una emboscada. Han podido localizar el lugar gracias a la colaboración de otras familias. Han hecho falta 76 años y 3 generaciones para que la familia de José García Álvarez, conocido como el Barrendero, supiera dónde se encontraban los restos de su abuelo, muerto en una emboscada el 4 de noviembre de 1938. Han hecho falta muchas horas de silencio para que por fin Herminia del Palacio de Serrapio de Ayer, sus 4 hijos y todos sus nietos pudieran llevar unas flores a su tumba y además no callarse ni la pena ni la emoción. La pena por ella, por todo lo que pasó y la emoción, pues oye, pues poner ya por fin un sitio a donde está. Despejar la incógnita permite a esta familia de ayeranos, algunos emigrados a Alemania, cerrar un círculo doloroso. 2 metros cuadrados del Reguero Ulgranschu, en lo alto del Valle de Santa Bárbara, son ahora su panteón familiar. Pues está en un sitio precioso, la verdad, pero por lo menos sabemos que está ahí. No por decir, oye, pues a mucha gente querrá decir que esté en un cementerio. A mí igual me da que esté en un cementerio. Hombre, podría estar donde está mi abuela, pero el sitio donde está tampoco puede ser, a pesar de la tristeza por lo que es, el sitio donde está puede ser mejor, vamos. Los descendientes del Barrendero conocieron el lugar donde está enterrado su abuelo gracias a las familias de los otros 3 hombres que fallecieron en aquella cruenta emboscada de principios de noviembre del 38. Arsenio González Llaneza, el Yargu, Julio Rozada, el Chore y Alfredo Llaneza, el Gitano. La memoria de los 4 lleva 76 años unida y así seguirá.